En un mundo donde abandonar bebés e interrumpir embarazos era algo común, un pequeño grupo decidió nadar contra la corriente y dejó registros claros de ello. Allá atrás, en los primeros siglos, cuando la Iglesia aún era perseguida, pobre y sin poder político alguno, ya existía una posición firme, coherente y sorprendentemente bien fundamentada sobre la vida en el vientre, muy diferente de lo que mucha gente imagina hoy. Vamos a desmontar mitos, revisitar textos antiguos poco conocidos, entender el contexto cultural de la época y percibir cómo estas ideas no surgieron de la nada, sino de una visión profunda sobre la dignidad humana, el amor al prójimo y la responsabilidad comunitaria. Antes de cualquier ley, concilio o debate acalorado, la visión cristiana primitiva sobre la vida comenzaba con una idea simple y poderosa. El ser humano posee un valor que no depende de su tamaño, fuerza o utilidad. Desde las primeras enseñanzas, la vida se entendía como algo recibido, no fabricado, como un regalo que no pertenece totalmente a quien lo porta. Esta noción moldeó conciencias en comunidades pequeñas, a menudo perseguidas, que aprendían a ver a cada persona como reflejo de algo mayor. Amar al prójimo, además, no era un sentimiento abstracto, sino una acción concreta, especialmente cuando ese prójimo no podía defenderse. Con esto en mente, resulta más fácil entender por qué interrumpir una vida en formación no era visto como una elección neutra, sino como la ruptura de un pacto moral profundo. La lógica era directa, casi desconcertante. Si toda vida humana posee dignidad, esa dignidad no comienza en una etapa conveniente determinada. Textos antiguos, enseñanzas orales y prácticas comunitarias muestran que esta ética no hacía distinción entre fases de la vida, solo reconocía la continuidad. Esta coherencia ayudó a formar una identidad clara, incluso en medio de enormes presiones culturales. Cuando los primeros cristianos abrían las Escrituras, no buscaban argumentos modernos, sino que encontraban algo que saltaba a la vista. La vida, incluso antes del nacimiento, ya aparecía en escena como una obra intencional de Dios. Textos como el Salmo 139 describen el vientre como un lugar de acción activa, casi como un taller donde cada detalle es cuidadosamente formado. En Jeremías, el llamado ocurre incluso antes de que el profeta vea la luz del día, lo que sugiere un propósito previo a la visibilidad. La Biblia no trata el inicio de la vida como un azar biológico, sino como parte de una historia mayor. Para quienes leían estos textos en comunidad, esto marcaba toda la diferencia. Otros pasajes reforzaban este entendimiento de forma aún más directa, como Job, al recordar que el mismo Dios que forma en el vientre es quien sostiene fuera de él, sin rupturas artificiales. Incluso textos legales, como el Éxodo, se leían con atención, mostrando que la vida en gestación no era invisible a los ojos de la justicia. No se trataba de armar un rompecabezas forzado, sino de reconocer un patrón que se repetía. La creación era vista como un proceso continuo, no como un interruptor que se enciende y apaga según la conveniencia humana. Ahora imagine la escena fuera de las comunidades cristianas. En el vasto imperio romano, prácticas como el aborto y la exposición de recién nacidos formaban parte de lo cotidiano, sin escándalo público. Filósofos respetados, como los estoicos, discutían el valor de la vida a partir de la utilidad social, mientras que el derecho romano otorgaba el poder final al padre de familia, pater familias. Si el niño era frágil, no deseado o fruto de circunstancias complicadas, el descarte se veía como una decisión privada. No era una barbarie oculta, era una norma cultural aceptada. Escritos médicos antiguos describen métodos abortivos con frialdad técnica, lo que muestra cómo el tema se trataba sin un peso moral significativo. En este escenario, proteger la vida más vulnerable sonaba, como mínimo, extraño. Mientras el mundo alrededor preguntaba, ¿quién decide?, ellos preguntaban, ¿quién es este ser? La respuesta no pasaba por los derechos del Estado, del padre o de la madre,
sino por la dignidad intrínseca del feto como vida humana en desarrollo. Esta postura generaba extrañeza, críticas e incluso acusaciones de incoherencia social. El cristianismo no intentó adaptarse a la costumbre dominante para facilitar la convivencia. Al contrario, eligió remar contra la corriente. No pasó mucho tiempo antes de que aquello que se vivía en las comunidades también se pusiera por escrito, de forma directa y sin rodeos. Uno de los ejemplos más antiguos es la Didaché, una especie de guía práctica para la vida cristiana utilizada por catecúmenos y líderes. Allí, entre orientaciones sobre ética, oración y convivencia, aparece una frase corta y firme condenando el aborto, colocada al lado de la prohibición del asesinato. No hay debate ni una larga justificación, como quien defiende algo controvertido. El texto parte del presupuesto de que aquello ya era entendido y compartido. Es el silencio explicativo el que habla más alto. Algo muy parecido ocurre en la Epístola de Bernabé, otro escrito de finales del siglo I o principios del II. El autor describe dos caminos posibles, el de la luz y el de las tinieblas, e incluye el aborto entre las prácticas incompatibles con la vida cristiana. Una vez más, el tono es de obviedad moral, no de polémica. Estos textos muestran que la oposición al aborto no surgió como una reacción tardía a presiones externas. Ya estaba integrada en la identidad cristiana desde temprano como parte del estilo cristiano de vivir en el mundo. Cuando las críticas al cristianismo comenzaron a ganar volumen en las plazas y tribunales, algunos pensadores decidieron responder a la altura, con argumentos afilados y un tono respetuoso. Es en este contexto donde surgen nombres como Atenágoras de Atenas, quien escribió directamente al emperador romano para explicar lo que los cristianos realmente creían y practicaban. Al hablar sobre ética, fue categórico. Quien se opone al homicidio también rechaza el aborto, pues ambos implican la eliminación deliberada de una vida humana. No era retórica inflamada, sino un razonamiento lógico presentado al poder político. El objetivo era simple: mostrar que los cristianos no eran una amenaza para el orden social, sino que poseían una ética coherente. Otros siguieron el mismo camino, como Minucio Félix y Clemente de Alejandría, quienes reforzaron públicamente el rechazo cristiano a cualquier forma de violencia contra los inocentes. No hablaban solo para el interior de la Iglesia, sino para filósofos, juristas y ciudadanos comunes. El aborto aparecía como parte de un paquete mayor. Si la vida es valiosa, no puede ser descartada por conveniencia. Estos autores dejan claro que no se trataba de una opinión personal o una corriente minoritaria. Era una marca registrada de la fe cristiana en sus primeros siglos. Sin embargo, no todo se quedaba en el campo de las ideas hermosas o de las cartas bien escritas al imperio. Dentro de las propias comunidades cristianas, cuando surgían relatos de prácticas abortivas, la reacción era clara y nada cómoda. Textos atribuidos a Hipólito de Roma muestran una preocupación pastoral mezclada con firmeza moral, especialmente al denunciar a líderes que toleraban este tipo de conducta. El mensaje era directo. No se podía conciliar la fe cristiana con la destrucción deliberada de la vida en gestación. No se trataba de una caza de brujas, sino de coherencia comunitaria. La disciplina existía porque la ética se tomaba en serio, y esto tenía un costo social real. Poco después, Tertuliano va aún más lejos al afirmar que no hay diferencia moral entre eliminar una vida antes o después del nacimiento, solo una diferencia de tiempo. Para él, el proceso de la vida ya estaba en curso, e interrumpirlo era interrumpir a alguien, no a algo. Esta claridad incomodaba incluso a los cristianos menos convencidos, pero ayudaba a mantener un estándar ético común. La comunidad no fingía que el problema no existía, ni lo relativizaba para evitar el conflicto. Al contrario, enfrentaba la cuestión de frente, incluso cuando dolía. Con el apoyo imperial, los obispos y líderes ahora necesitaban pensar en leyes, castigos y organización social, no solo en la supervivencia. Concilios regionales, como el de Elvira,
comenzaron a registrar penalidades claras para las prácticas abortivas, mostrando que el asunto ya estaba suficientemente consolidado como para convertirse en norma disciplinaria. Al mismo tiempo, el debate ganó más precisión filosófica, influenciado por la medicina antigua y por ideas heredadas de Aristóteles. No era una relativización moral, sino un intento de comprender mejor el proceso de la vida humana. La ética continuaba firme, incluso cuando el lenguaje se volvía más técnico. Es en este contexto donde surge Agustín de Hipona, frecuentemente citado de forma apresurada en los debates modernos. Agustín distingue entre feto formado y no formado, siguiendo categorías científicas de la época, pero nunca trata el aborto como algo moralmente aceptable. Para él, aunque hubiera incertidumbre sobre el momento exacto de la formación completa, la intención de destruir la vida ya era condenable. Este matiz no debilita la posición cristiana, al contrario, muestra un esfuerzo intelectual serio en medio de límites científicos reales. No había una celebración de la duda, sino una cautela responsable. Y aún con diferencias de lenguaje, el consenso permanecía intacto. La vida en el vientre no era descartable. A partir de ahí, la mirada cristiana comenzó a expandirse más allá de la prohibición, abrazando una visión aún más amplia y exigente del cuidado de la vida. La historia no termina con un simple no al aborto, y tal vez ese sea el detalle más olvidado hoy. La misma Iglesia que se oponía a la interrupción del embarazo era conocida por recoger a niños abandonados en las calles de las ciudades romanas, cuidar de viudas sin ingresos y tratar a enfermos que nadie más quería tocar. Escritos antiguos y relatos históricos muestran comunidades organizando ayuda práctica, no solo discursos morales. La defensa de la vida comenzaba en el vientre, pero no se detenía allí. Seguía por la infancia, la vejez y la enfermedad. Era una ética que costaba tiempo, dinero y seguridad personal, fácil de decir, difícil de vivir, y aún así, vivida. Este retrato antiguo arroja luz sobre el presente como un espejo incómodo. La pregunta que queda no es solo qué pensaban los primeros cristianos, sino qué estaban dispuestos a hacer. La claridad moral venía acompañada de gracia, perdón y restauración, no de cancelación. La vida era protegida y las personas heridas también eran acogidas. Tal vez el mayor desafío hoy no sea repetir frases antiguas, sino recuperar esa coherencia rara entre convicción y compasión. Si la Iglesia primitiva logró mantener ese equilibrio en medio de la persecución y la pobreza, ¿qué dice eso sobre nuestras elecciones ahora?